Ahora te escucho, Sandro. Ahora te escucho perfectamente. ¿Qué era? Desde el móvil, ¿no? A lo mejor. Sí, lo que pasa es que este ordenador es muy viejo y no es que sea del móvil, es que no sé qué ha pasado. Bueno, no te preocupes, Sandro. Esta es la magia de lo que es el directo, de lo que es esta plataforma. Y como estaba comentando antes, ¿es tu primera vez en Twitch? No, no es tu primera vez porque hayas estado en el canal de Nanísimo en alguna ocasión, creo. Bueno, yo tenía Twitch Ajá. mucho antes de que se utilizara para plataformas de estas, de medios, de periodistas. La utilizaba yo para seguir la gente jugando en los videojuegos. Ajá. Entonces ya esto es un Pero, poco la old school, ¿no? Hablamos de 2012, 2013 a lo mejor, cuando Twitch claro, al empezó. principio era muy incipiente el canal y lo usaba gente que básicamente seguía a otros para verles cómo jugaban en los videojuegos y aprender de ellos cuando llegabas a una fase que ya no podías más. Lo que pasa es que luego se convirtió eso en un producto de entretenimiento. Claro, cómo ha Pagaron un evolucionado. dineral por algunos canales Justo. y claro, y Twitch fue adquirida por eso, porque tenía ese atractivo. Pero bueno, una vez entré con Nanísimo, que él lo usa, Sí. es su plataforma de comunicación predilecta, principal, primordial, y sí, pero eso fue hace ya un año y medio. Sí, 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 sí. Por ahí anda la cuenta. Más o menos, también un saludo a Nanísimo, que también es seguidor de este canal. Y bueno, como te comentaba antes, para ya un poco introducirte, lo primero, Sandro, bienvenido a One by One. Gracias por aceptar esta charla aquí un rato conmigo. No, a ti, hombre. Claro, antes estaba comentando que ya tienes una trayectoria en el mundo del periodismo bastante holgada, ¿no? Como corresponsal en lugares como Nueva York, como Bruselas. Ahora ya hace un año más o menos que volviste a España. Lo primero, la semana pasada estuviste en la cumbre de la OTAN con la Sexta. ¿Cómo fue para ti esa experiencia? ¿Viste realmente que era un acontecimiento histórico como parecía desde la televisión? Bueno, las cumbres de la OTAN son siempre históricas porque en este caso se celebran cada 10 años. Bueno, hay reuniones anuales, ¿no? Pero esta en concreto era para definir el marco estratégico de la Sí, alianza. La de, la de Lisboa en 2010, es decir, esta debería haberse celebrado hace 2 años, sí, pero por la pandemia no pudo ser. La de Lisboa de 2010 era un escenario geoestratégico, geopolítico y geoeconómico completamente diferente, hasta el punto de que estuvo Putin en esa reunión, porque se le consideraba un socio estratégico, ¿no? Porque la alianza la tendemos a ver como un bloque de países aliados. Sin embargo, la alianza tiene una visión más amplia y tiene asociados tanto en Europa como en África como en Asia. Y lo que se pretendía era eso, justo. cerrar más los lazos de cooperación con Rusia también, porque ya no tenía sentido que hubiera un telón de acero separando a los dos bloques en el continente. Pero bueno, así es la geopolítica, cuando menos te lo esperas, te estalla por algún lado. Y Claro. esta vez, a mi entender, no era una sorpresa, porque la guerra de Ucrania lleva en marcha desde 2014 y era un asunto prioritario en el Consejo de Seguridad, pero se ha ido de las manos. Y estas cosas, hay un dicho en inglés, you need two to tango. Necesitas dos personas para bailar un tango. Pues en eso estamos. Justo. Mm. Eh, Dos no se pelean si uno no quiere y ya está. Y esa es la situación que estamos ahora y es una crisis planetaria. Por eso es relevante, porque la reunión de la OTAN, porque el nuevo concepto estratégico coincide con una guerra en las puertas de Europa. Y eso trastoca todo. Todo lo que te pensabas que iba a pasar en los próximos 10 años, te lo cambia. Porque una cosa son las amenazas, los desafíos que puedes tener, por ejemplo, el cambio climático, eso es un desafío. La inmigración, eso es un desafío. Y otra cosa son las amenazas. Y en este caso tienes una muy clara, que te puedes estabilizar todo el continente. Justo. Y por eso es relevante la reunión.
Pero estas son reuniones que estaban decididas ya Claro, desde hace muchos años, ¿vale? sí. O sea que desde ese punto de vista no hay que pensar que fuera una reunión que estaba hecha a propósito porque hay una guerra. Mm, Y, y al final estas cosas, lo bueno de las cumbres es que estás en el meollo del proceso de toma de decisiones, pero precisamente porque hay muchos países que se tienen que poner de acuerdo, todas estas cosas están enlatadas. Con lo cual es muy difícil que tengas una sorpresa en un evento de este tipo. Todo está previamente negociado durante años. El documento final es algo que no surge de la mm. casualidad o la discusión en ese momento, sino es algo que los diplomáticos trabajan en él durante muchos meses. Por tanto, cero sorpresas en este tipo de eventos. Sí, luego hablaremos un poco acerca de tu trayectoria y también acerca del mundo del periodismo, pero también me gustaría que la gente que lo escuchase y que lo viese más tarde, pues pudiese conocerte un poco más, ¿no? Andar en ese Sandro de pequeño, el que nació en Sevilla. ¿Cómo era aquel Sandro Pozzi? ¿Era una persona curiosa? ¿Era una persona ya con sus inquietudes? ¿Cómo eras de pequeño? Bueno, yo siempre, nunca me han preguntado por mi infancia. La verdad es que soy muy afortunado en la vida. Tengo una familia muy estable en todos los sentidos y una familia que como es muy diversa, pues me ha permitido tener una mente abierta. Pero no porque, no sé, yo creo que al final todos aprendemos a hacer algo por lo que nos enseñan. Puedes tener una vocación, puedes ser más diestro en unas cosas que en otras. Yo nunca me ha interesado jugar al fútbol, por ejemplo. No me interesa el fútbol. Pero sí me han interesado otros deportes, quizás porque soy más diestro en ellos o porque soy más individualista. Los trabajos, las cosas funcionan muy bien en equipo, pero me desenvuelvo muy bien como persona individual. Que eso no quiere decir que sea egoísta o Ujú. que no piense en el conjunto, ¿vale? Al contrario, yo cuando tomo mis decisiones en el trabajo o conduciendo o en mi vida particular, siempre lo hago teniendo en cuenta el entorno, ¿vale? Y siempre ha sido un poco así. El hecho de ser de padres italianos, pues en una ciudad como Sevilla hace 50 años, pues era bastante radical, porque era diferente. Era un niño que hablaba idiomas y que podía viajar, ya insisto, por la situación económica que tenía, pero también por la situación familiar. Yo tenía que viajar a Milán para pasar la Navidad con mis abuelos, o a Valencia, o a cualquier otro sitio. Entonces, desde pequeño ya vas viendo que hay más Claro. cosas fuera de tu ciudad. Y siempre he tenido esa inquietud por parte de mis abuelos y de mis padres de, de hacer lo que yo quisiera, siempre y cuando respetara al prójimo y aprendiendo de los demás. Algo tan simple como llegar a una ciudad y que la persona que es tu vecina te diga que cada vez que nieva tienes que limpiar tu acera, que no esperes a que venga alguien a limpiártelo. Eso suena muy Filomena, pero Ujú. si la gente hubiera hecho esto en el Filomena no se hubiera atascado Madrid durante tantos días, porque no se hubiera formado nunca el hielo. O sea que es verdad que actúas como individuo, pero estás pendiente de lo que hace tu vecino. Y esa siempre ha sido mi filosofía cuando he Ujú. ido a cualquier sitio, cambia de barrio, de edificio o de ciudad o de país. Mm. Ver siempre lo que hacen los demás y también tú aportarles a ellos, claro. Claro, ¿y de dónde viene tu vocación por el periodismo? Porque ya lo acabas de decir, viajaste mucho de pequeño, ya luego te hablaré acerca de eso, ¿no? Tus corresponsalías y demás, pero ya desde pequeño tenías claro que querías contarle a la gente lo que estaba sucediendo en determinadas partes del mundo, por ejemplo. No, sinceramente no. No, yo a mí siempre me ha interesado mucho la tecnología y Mm. eso era lo que más me interesaba y tuve ordenador desde muy pequeño.
el Mac S con forma de que era compacto. Ajá, Yo ya sí. tenía uno de esos, ya te digo, tenía mucha suerte en cuestiones de entorno familiar. Y a mi padre también le incentivaba mucho todo lo que era el avance tecnológico. Le sigue incentivando, lo que pasa es que después también en mi familia son empresarios la mayoría, con lo cual ahí tenía un incentivo por seguir hacer economía o empresa. Porque claro, antiguamente cuando yo estudiaba eran juntos, economía y empresa eran Ajá. juntos. Pero no, hice la selectividad, de repente abrían una nueva universidad de comunicación aquí en Sevilla, me metí ahí y con la intención de hacer imagen y sonido. Ajá. Por eso me da rabia que no nos hayamos escuchado por el teléfono móvil, porque siempre tengo una vía para encontrar una solución a los problemas técnicos. Estas cosas las hemos inventado nosotros, Claro. no nos han inventado ellas a nosotros. Ya, bromas aparte. Y lo que pasa es que al final tienes que sobrevivir. Entonces, mmm, empezando a hacer periodismo aquí en Sevilla, pues me dediqué a hacer información local, veía que no podía sobrevivir aquí en Sevilla con los medios locales, entonces me fui a Bruselas. En Bruselas me empecé a especializar en periodismo económico, que de Ujú. alguna manera era lo que quería hacer, de economía empresa, y ahí me creé mi propio nicho, no por nada, sino porque a la gente no le interesa escribir de economía. Es difícil encontrar periodistas económicos. Sí, Y por el hecho de estar en el extranjero, pues creas esa conexión de economía con geopolítica, claro. que va muy bien porque cuando hay guerras habla de las guerras y cuando hay crisis económica habla de las crisis económicas y cuando, es decir, nunca hay un hueco. Sí, Y, pero lo que pasa es que es una faceta del periodismo que yo creo que no tiene la intensidad de ir a las ruedas de prensa y meter el canutazo y eso, pero requiere estar siempre pendiente de muchas cosas a la vez. Y eso a lo mejor no es productivo en la forma de trabajar ahora como periodista. mm, Para mí sí lo es, porque he creado ese nicho. claro. Ahora mismo, Eh, sí, y entonces, sí, pero es mucho más fácil y productivo ir a una rueda de prensa, meter el canuto e irte. Evidentemente estás siguiendo a esa persona que te da el canutazo, ¿no? Pero ser más amplio requiere muchas horas de vuelo para luego ser productivo. Y entonces, a lo mejor por eso la gente no se interesa tanto en este tipo de periodismo. Pero a mí me va y lo disfruto y la verdad es que tiene una recompensa. Lo ha tenido durante 25 años, así que lo que dure. claro, justo te iba a decir sobre eso porque es cierto que el periodismo económico muchas veces se puede ver como algo denso o algo que necesitas entender, ¿no? Porque al final un canutazo, tú lees el titular de X político y lo entiendes de primeras. Si ha dicho una cosa, ha dicho la otra. Y a lo mejor en el económico como que hay que entender matices de esto que realmente qué significa, ¿no? Porque la gente se puede perder uno con tanto número, con tanta tendencia. Te quería preguntar, ¿tú ahora mismo estás haciendo lo que más te gusta a nivel profesional? ¿O crees que todavía tienes algún sueño por cumplir? Es decir, antes me comentabas esa vocación, por ejemplo, tecnológica que tenías, que ya cada vez se está vinculando mucho más con el mundo del periodismo. ¿Crees que estás haciendo lo que más te gusta? Eh, yo te respondo diciendo que me gusta lo que hago, me Sí, divierto haciendo lo que hago y estoy entretenido haciendo lo que hago. Ahora hago una cosa muy diferente a lo que hacía claro. en Nueva York y hago una cosa muy diferente a lo que hacía antes de estar en televisión. O sea, ahora tú me llamas porque estoy en televisión, porque salgo en la tele, pero mis artículos más importantes, aparte de lo del asalto al Capitolio y algunas cosas más, los he hecho en el país. Ujú. Lo que pasa es que el país, siendo mucho más importante y dedicándole mucho más para hacer un artículo y en términos de tiempo de escritura, ¿eh? Sí, Porque el tiempo de preparación es el mismo. sí, No tiene la visibilidad que tiene la tele. O
O sea, tú me estás llamando a mí porque salgo en Al Rojo Vivo. Si saliera en Canal Sur no me llamaría. Entonces, ni tampoco el conductor del Tucson que me subo y me reconoce. Claro. Seguramente ha leído El País y ha leído mis artículos, pero la fuerza de la televisión no lo tiene nada. Entonces, desde ese punto de vista, es súper gratificante para una persona con 50 años, en el momento actual que está el periodismo, tener la opción de hacer algo diferente. O sea, eso es impagable. Y encima me pagan. Claro, que Y efectivamente. encima tengo la opción de hacerlo con 3 televisiones diferentes. Una nacional, una regional y una local. Mm, Y al final, como te decía antes, son horas de vuelo. Entonces te vas haciendo mejor porque te vas pasando, porque vas echando horas y vas aprendiendo los errores y de las cosas que salen bien también aprendes, pero sobre todo aprendes de los errores. En la OTAN he aprendido cosas, no cosas de la OTAN, pero sí cosas de cómo funciona la tele justo, en efectivamente. otro esquema. Mm, Y, y, por ejemplo, ahora este problema técnico que hemos tenido, ¿no? Pues enseguida buscas la manera de claro, solucionarlo. Eh, entonces, desde ese punto de vista, mientras yo vaya haciendo cosas nuevas, da igual el tipo de información que sea, yo estoy satisfecho. claro. Lo que pasa es que yo me muevo por ciclos. Cuando veo que un ciclo se agota, no me gusta repetirlo. Claro, eso es bueno también, ¿no? En el mundo del periodismo. Y también, antes lo comentabas, que estás en Canal Sur y precisamente, o colaboras con Canal Sur, apareces en Canal Sur, y precisamente en este canal tenemos también un programa que se llama Charlemos de Tele, donde nos gusta, pues también como esas sensibilidades, ¿no? Dentro de cada una de las televisiones autonómicas. Hemos tenido aquí a gente de la televisión canaria y también de otras, porque nos interesa un poco también lo que hay detrás de vosotros, en este caso, como no solo gente que aparece en televisión, que al final digamos que hay 200 personas detrás, sino también como comunicadores. Y te quería preguntar precisamente sobre eso. ¿Qué diferencia ves entre la comunicación a nivel nacional, digamos un Al Rojo Vivo, cuando te pones a cubrir una cumbre de la OTAN, y a lo mejor una más regional con Canal Sur, que al menos desde fuera parece como más cercana, porque te estás dirigiendo a la ciudadanía directamente de Andalucía, ¿no? En ese caso, pero ¿tú ves alguna diferencia más? ¿Te sientes más cómoda a lo mejor hablando en un Canal Sur que en una televisión nacional? No, Ujú, porque te diriges a la misma persona. claro, Es como decir, es como hacer la diferencia entre un periodista freelance y un periodista que está en una redacción. claro. No la hay. Ujú, La hay en un papel, en un contrato que no sirve de nada porque al que está en la redacción le pueden echar en 2 minutos. La sí, única diferencia es que le van a dar una compensación, ¿no? Respecto al freelance directamente no te llaman, pero el producto es el mismo claro. Mm, y el destinatario es el mismo. Lo que sí que tienes que ser consciente, a lo mejor, es el perfil de persona que está siguiendo ese programa específico. Es decir, no es lo mismo un perfil de la audiencia a las 9 de la mañana que a las 3 de la tarde que a las 11 de la noche. claro. Pero el objetivo del periodista no es segmentar a la audiencia. Lo que tienes que hacer es llegar a cuanta más gente mejor. Y eso lo que te obliga es explicarlo de una manera que sea simple para que la persona que tiene un determinado nivel de conocimiento del tema que estás hablando lo entienda, pero tienes que ser veraz para que la persona que sabe de ese tema no diga qué chorradas está diciendo usted. Exactamente. Ujú, Entonces, el que trata de segmentar a la audiencia está perdiendo audiencia. Entonces, ¿por qué tengo que hablarle yo a una persona en Canal Sur que seguramente sea jubilada? Porque a esa hora, a las 11 de la mañana, la gente está claro, trabajando. O sea, una persona que está en paro. No, yo lo que quiero es que Canal Sur lo vea el mayor número de gente posible. claro. Y, y yo creo que ese es el error en el fondo, porque el país tiene que ser para gente de izquierda y porque el Wall Street Journal tiene que ser para gente republicana. No, el producto al fin, la información es la que es. Que sí, que luego hay tendencias políticas o lo que sea, ¿no? En cada medio. Ya, eso
para páginas de opinión. Pero como creador de contenido, tienes que llegar a todo el mundo. O sea, Disney no creo que esté haciendo una segmentación de la gente a la que quiere llegar con Mandalorian o con alguna película. Tiene muy claro que quiere llegar al máximo de gente posible. Eso también te lleva a hacer una serie de sacrificios a la hora de crear el contenido, porque a lo mejor no lo puedes hacer tan específico para ese grupo. Claro. Pero yo ahora mismo no creo que una persona que alquila apartamentos aquí en Sevilla se esté dirigiendo al público alemán con un poder adquisitivo tal. No, va a quien venga y le ofrece el producto que se adapta a todo el mundo. Entonces, si un hotel lo hace, ¿por qué no podemos hacerlo en los medios de comunicación? Justo. Sí, y también te quería hablar, antes lo comentabas, que tu primera corresponsalía como tal creo que fue en Bruselas, ¿no? Con Europa Press. Te quería comentar en qué momento decidiste dar ese salto, porque al final, aquí lo hemos hablado también con varias personas, de decir, una corresponsalía tiene evidentemente una responsabilidad, todo periodista tiene una responsabilidad, pero una corresponsalía más si cabe de decir, me voy a otro país para tratar de informar acerca de la actualidad de ese país y de todo lo que atañe, porque en Bruselas además es el núcleo, digamos, de Europa. ¿En qué momento decidiste irte para allá? Bueno, esto de que las corresponsalías son algo, eso yo creo que lo han creado los jefes Ajá, al principio, llevando a las corresponsalías a puestos seniors sí. que ya no encajan en la redacción. Y si tú te fijas en los perfiles de las corresponsalías, eso ya no ha, eso ha desaparecido. Ahora Ujú. son todos freelance, gente joven que se busca la vida. Y se busca la vida porque ya los medios de comunicación no pagan. Ayer justo, hoy está cogiendo el avión a esta hora seguramente, dentro de un ratito, Víctor Sancho, que era corresponsal español para varios medios, bueno, freelance. Bueno, pues se vuelve porque ya no le da más, ya no le da para más, como yo me volví mañana hace un año. Eh, entonces yo creo que eso que tú estás comentando es una visión idílica del trabajo del corresponsal, ¿vale? Que tenía sentido a lo mejor hace 30 años. Yo, de hecho, cuando llegué a Bruselas, creo que tuve que ser el primero que llegaba a Bruselas con una mano delante y otra detrás. Y me fui para allá por un motivo muy sencillo, como te comentaba antes, ¿no? Porque estaba aquí en Sevilla y veía que en Europa Press no me iban a dar un contrato ni un trabajo estable. Entonces, como siempre he tenido inquietud y nunca he tenido por viajar, por ver lo que pasa afuera y nunca he tenido miedo a viajar porque he viajado desde recién nacido, pues cogí y me fui con la idea de ver lo que había ahí durante 3 meses. Porque sí que me había dado cuenta, trabajando en la COPE antes de Europa Press, que la información que se hacía en Bruselas era relevante, era Ujú. tan local como la decisión en política de pesca de la Junta de Andalucía. De hecho, la Junta de Andalucía no podía hacer nada en materia de pesca si no lo aprobaba Claro. Bruselas. Entonces pensé que ahí podía haber un filón de nuevo para poder trabajar y ser próspero, porque al final tú puedes tener mucha vocación, pero hay que llegar a final de mes, hay que pagar las facturas, los colegios de los niños, el internet para tener esta conexión. Y, y nada, y así surgió. Lo que pasa es que esos 3 meses se convirtieron en 7 años. Y de ahí me fui a Estados Unidos, que sí que sabía en algún momento tenía que irme. A mí me hubiera encantado haber estudiado en Estados Unidos, pero era muy mal estudiante y no me dieron ese premio en casa. Entonces, ese premio opción. Sí. Entonces, pues al final me he buscado yo la vida para irme a Estados Unidos y estuve allí 18 años. Con lo cual, la decisión de Bruselas, pues fue irme yo por mi cuenta, o sea, no es que alguien me mandara. Lo que sí que pasa es que cuando te vas a un sitio, más o menos tienes apalabrado con alguien que vas a escribirle o vas a hacerle algo, que estás allí y si te necesitan te pueden llamar. Pero una vez más, el factor suerte, el factor momento, jugó en ambos casos de mi lado
Y al llegar, pues me pedían cosas y pude facturar. Yo nunca he tenido un contrato, ¿eh? Ni siquiera lo tengo ahora. Me Ujú. pagan por el trabajo que hago. Por tanto, ahí eso requiere también un esfuerzo personal muy grande, Claro. porque no es esperar a que a final de mes te lleguen 5.000, 10.000, 2.000 o 100.000 euros. Eh, es más una cuestión del trabajo la dedicación que haces a diario. Claro, y también relacionado con eso, que también está relacionado con una pregunta de Canicast por el chat, has trabajado tanto en Bélgica, has trabajado en Estados Unidos. ¿Notas mucha diferencia en ese respeto, digamos, a la profesión periodística, por ejemplo, con España? No solo tema salarios, tema dinero, que al final es lo que pues la persona necesita para llegar a final de mes, pero también en cuanto a lo que es el respeto a la figura del periodista, a esa objetividad periodística. ¿Notas alguna diferencia o crees que ya todo se ha uniformizado mucho más? No, yo creo que nos insultan en todos lados, igual. De hecho, muchas veces que voy a conferencias de periodismo me dicen que es que Trump se metía con los periodistas y no había libertad de expresión con Trump, y Obama hacía lo mismo, con otro tono, pero hacía lo mismo, no daba ruedas de prensa, Biden tampoco da ruedas de prensa, da canutazo, bueno, ahora en la OTAN da una, ¿no? Sí. Eh, pero el público en general se siente con el derecho de insultarnos constantemente. Mm. Y lo que Porque a es... lo mejor Sí. hay 3 o 4 figuras que distorsionan el trabajo que hacemos. Y yo creo que el 99,9% de la gente que trabaja de periodista lo hace de una manera honesta e independiente. Lo que pasa es que nos metemos en las casas de la gente por la radio, por la tele, los periódicos, hablamos de cosas que son divisivas y automáticamente la gente se siente con el derecho de insultarte y decirte que eres un terrorista, informativo y cosas. Y como además la sociedad está cada vez más polarizada, incluso se adopta una posición central, siempre alguien de uno u otro lado te va a ver Ujú. como que tienes una tendencia, cuando en realidad lo que estás adoptando es una posición de observador. Claro. Y, y eso pasa en todos los países. Es verdad que a lo mejor hay periodistas que tienen muchos medios a su disposición para hacer su trabajo informativo de una manera digna y hacer reportajes. Pero eso no es una cuestión país, eso es una cuestión del medio. Claro. Porque tú puedes tener la prensa americana idealizada, porque a ti lo que te llega es el New York Times, el Washington Post, pero esos son, o el Wall Street Journal, pero esos son grandes corporaciones mediáticas que tienen dinero para parar un tren. Pero si tú te vas a cualquier periódico local o a cualquier radio local en Estados Unidos, en Nueva York, o incluso en la ciudad de Nueva York, verás que tiene exactamente los mismos problemas que tiene el periódico local de Dos Hermanos. Falta de personal, falta de medios para hacer investigación, la gente se mete con ellos, los políticos les amenazan y los anunciantes también. Con lo cual, yo no creo que haya una diferencia entre el periodista en España y el periodista en Estados Unidos. Ujú. Es más, te diría que los periodistas españoles, en igualdad de condiciones e igualdad de medios, le daría la vuelta a cualquier periodista americano o de cualquier otro país, por la capacidad que tenemos de observar y de trabajar. Eso de que nos echamos siestas, no se lo cree, vamos, nadie. Y como en todo hay mucho cliché. Claro. Y cuando hay cliché se tiende a generalizar y a meter a todo el mundo en el mismo paquete. Lo que pasa es que hay gente como yo que tenemos la fortuna de poder ser más visibles que el resto, y yo creo que está en nuestra labor es eso, denunciar el cliché y valorar el trabajo que se hace en general en los medios. Pero para que todo eso funcione, antes la gente debe pagar. Claro.
La gente debe pagar por lo que ve en internet, por lo que ve, por lo que el periódico, la tele o lo que sea. Y si no se paga, no hay información, porque no hay independencia. Y es toda una pesca ya que se muerde la cola. Y la gente no paga porque no tiene buen contenido. Entonces, yo creo que esto se resolvería si verdaderamente la gente pagara por la información, igual que paga por una Coca-Cola o por un pan en la panadería. Claro, antes me comentabas que has trabajado durante muchísimos años en el periódico El País escribiendo y que a lo mejor ahora tienes una mayor visibilidad por aparecer en televisión. También el tema de redes sociales, evidentemente hace mucho, ¿no? En redes sociales como Twitter, que son muy importantes para los y las periodistas de hoy en día. ¿Dónde te encuentras más cómodo ahora mismo? Informando, comunicando, a lo mejor redes sociales, a lo mejor ese contacto que te permite más directo con la gente y esa retroalimentación que puede ser muy necesaria para un periodista, ¿te sientes más cómodo ahí o no? No, es que son compatibles. Mm, Yo nunca he entendido. Yo cuando estaba en Bruselas, eso hace 22 años, yo ya escribía artículos para la web claro, del País. Sin embargo, había una división muy grande entre lo que era la redacción de papel y la redacción digital. justo. Y no lo entendía porque en el fondo estás haciendo lo mismo. Sí. El problema con Twitter es otro. Estás trabajando sin que te paguen. Ujú. Y ahí lo que pasa es que tienes que calcular bien cuál es el retorno que eso te aporta. Eh, Evidentemente, si tú estás trabajando para un medio de comunicación que te paga religiosamente a final de mes, es complicado que dediques mucho tiempo a Sí. las redes sociales por una cuestión psicológica. Yo cuando estaba con el país me daba igual. Yo publicaba en internet, en Twitter igual que estoy publicando ahora. Lo que sí que es verdad es que cuando dejé el país ya la gente no me podía encontrar en ese medio. Claro. Por lo tanto empezaron a seguirme en mi cuenta de Twitter. Entonces ahí creas una relación muy estrecha con la gente que te sigue. A mí, cuando comparas con un periodista normal, evidentemente tengo muchos más seguidores que yo, pero cuando comparas con gente que sale en televisión, no tengo tantos seguidores. Sin embargo, mi grupo, la gente que me sigue a mí, es muy fiel. Ujú. Y yo podría haber dejado de tuitear hace mucho tiempo, pero durante la pandemia me di cuenta que lo que yo hacía era útil. Y ahí es donde entra la parte vocación. Claro. ¿Eh? Seguramente tú estás haciendo esto y no le ganas mucho dinero, pero lo haces porque crees que puede generar un interés. Y seguramente luego te aportará algo indirectamente, ¿no? Pero la vocación funciona así. O la vocación también es ayudar a un colega o a un medio. Y lo que sí que tengo clarísimo es que no hay que trabajar gratis. Ujú. Y a mí Twitter sí que me sirve para mentalmente prepararme para luego hacerlo en televisión. Porque aunque parezcan cosas completamente distintas, el hecho de tuitear 140 o 280 caracteres, en el fondo es el tamaño que tiene Sí, una noticia en sí, sí, televisión. Con lo cual te permite estructurar bien en la cabeza lo que vas a decir después. justo. Evidentemente no puedes reportar una rueda de prensa en televisión, pero si has estado tuiteando sobre esa rueda de prensa, ya las ideas claves las tienes Claro. y te puedes modular un discurso si tienes que ir más allá de los 20 segundos. Y sobre todo tienes la capacidad de, al haber estado tuiteando sobre un evento, la OTAN o lo que sea, de tener capacidad de analizar sobre la marcha. Entonces, desde ese punto de vista, es verdad que no te paga Twitter y que ellos están generando un montón de ingresos con la información que tú provees a la plataforma. Pero de alguna manera es un entrenamiento. Es como aquí, a mí me dice mucha gente que cómo se me ocurre participar en una televisión local si Ujú. yo he sido corresponsal. Pues no, pues yo la televisión local, es verdad que no me pagan mucho, pero no podría estar en un plató
del Rojo Vivo o el otro día en la OTAN si no fuera cada 2 semanas al plato de la televisión local. Porque eso te ayuda a saber dónde está la cámara, cómo te tienes que sentar, dónde tienes que Claro. mirar, el ritmo que tienes que llevar. Entonces, siempre hay algo, siempre hay algo. Lo que pasa es que, insisto, no trabajo gratis. Eso lo tengo clarísimo. Y gratis no significa cero. O sea, gratis es, vale, aquí Ahí, estamos otra vez. ahí estamos otra vez. Ya sabes que Zoom con la pandemia limitó los minutos y te echa y te echa. Es un negocio y ellos también tienen que ganar Ya dinero. te tienen que ganar dinero, pero bueno. Estabas comentando y la gente estaba muy de acuerdo contigo por el chat, desde el punto de vista de valorar nuestro trabajo, que esto también es lo que han dicho, ¿no? En facultad, o nos han dicho en facultades de comunicación, de que incluso la gente que está haciendo prácticas, aunque sea un mínimo, aunque sea transporte, aunque sea, tiene que ver su trabajo recompensado porque no deja de estar 4 o 5 horas cada día trabajando. Te quería preguntar, antes de continuar por esa línea, porque ya hay mucha gente que lo comenta por el chat, y como has estado en la cumbre de la OTAN y tienes bastante conocimientos de geopolítica, si tenemos que ser pesimistas con la guerra que hay en Ucrania, pesimistas desde el punto de vista de que se pueda internacionalizar, que realmente puedan llegar a, digamos, buen puerto para ellos esas amenazas de Rusia contra Finlandia, Suecia por las bases OTAN. ¿Crees que estamos en un contexto en el que todo puede ir a peor en poco tiempo? Yo creo que los rusos no tienen problemas con Finlandia y con Suecia, Ajá. sinceramente. Eh, no por nada, sino porque es verdad, porque Finlandia y Suecia son las mayores potencias militares de Europa ya. Son los que tienen el mayor ejército. Los dos países están perfectamente integrados en cuanto a coordinación de sus ejércitos. Y si no recuerdo mal, hacen maniobras conjuntas y participan en misiones de paz desde hace más de 2 décadas. Mm. Diría que incluso 30 años, pero no más mucho más. Pero desde los 90. Entonces, desde ese punto de vista, si van a trasvasar equipamiento militar hacia la frontera de Rusia, porque ahora lo que va a haber es 1.350 kilómetros de frontera directa, evidentemente el ruso va a prestar atención. Ujú. Entonces, desde ese punto de vista, no creo que Finlandia y Suecia sea un problema. Después hay que ver cuándo entran, porque yo lo de Erdogan todavía no me lo creo. Claro. ¿Vale? Esa es otra historia. Que la crisis se va a prolongar y la crisis en términos generales, que política económica se va a prolongar porque la guerra de Ucrania se enquista y ninguna de las partes cede y va a seguir el bloqueo de energía y el bloqueo de materias primas y todo esto. Pues chicos, yo lo que te diría es que dejaras de enchufar los cargadores toda la noche sin tener el ordenador encendido, la televisión también. O sea que esto te lo comento porque es curioso, ¿no? Antes de hace 2 semanas, todo el mundo me preguntaba por la guerra. Todo el mundo que me conoce de mi entorno, los padres de mis amigos, los amigos de mis padres, la calle, por la guerra. Ahora me preguntan por la economía. Que si nos van a decir que cortemos, que dejemos de gastar tanta agua caliente. Es que, es que no te lo tienen que decir. Es que no tiene que venir el gobierno a decirte que tienes que gastar menos agua caliente. Es que antes de la guerra ya tendríamos que estar haciendo eso. Si verdaderamente todo el mundo que se tira a la calle para manifestarse por el tema del cambio climático, ¿qué coño hace gastando agua caliente en verano? ¿Y qué coño hace con 30 cargadores en casa enchufados a la red eléctrica que no están cargando nada? Ujú. Entonces la concienciación empieza a partir de uno mismo. Y eso es una regla que yo he seguido durante la pandemia. Es verdad que en Estados Unidos teníamos más libertad a la hora de gestionar cómo salíamos de casa y todo eso. Pero es que a mí no me tiene que venir Andrew Cuomo a decirme cómo tengo que gestionarme yo. Cuando yo soy
plenamente capaz de hacerlo. A mí no me tiene que venir Scholz desde Alemania a decirme que tengo que racionar el agua caliente. Sí, como ciudadano. Por eso te comentaba al principio que yo Sí, soy muy individual, pero al mismo tiempo trato de ver las cosas en el conjunto. Si los ciudadanos como en conjunto no somos capaces de darnos cuenta de que tenemos que consumir menos agua caliente, es que hacemos algo mal como sociedad. ujú, Y si como ciudadanos no nos damos cuenta que tenemos 30 enchufes en la red, es que no entendemos cómo gastamos dinero. Es que te puedes sí, ahorrar perfectamente 100 euros al año haciendo esta estupidez. Entonces, esta estupidez que es relevante porque es ahorro para tu bolsillo y encima está gastando menos electricidad, con lo cual hace falta generar menos electricidad, menos emisiones, todos vivimos mejor, menos independencia de la energía que viene de fuera. O sea que una cosa tan simple como desenchufar un cargador te resuelve un montón de problemas. Pues imagínate si tú examinas todo lo que haces en un día en tu casa y empiezas a ver lo que hay en la nevera, los viajes que haces en coche que podrías hacer en autobús y todas estas cosas, ¿no? Lo que pasa es que es muy fácil como ciudadano que venga alguien y te diga, a partir del 1 de julio tienes que gastar menos agua caliente. Porque como individuos no somos capaces de dar ese paso. ujú. Y a la gente le molesta que le digas esto. Y yo he tuiteado algunas cosas de estas con el tema de las manifestaciones del cambio climático. Estoy completamente en contra de estas manifestaciones porque luego la gente, cuando vuelve a su casa, lo primero que hace es enchufar el internet, el iPod, el iPad, la PlayStation, 3 televisores de plasma, bueno, ahora ya no son de plasma, pero 3 televisores. Es ridículo, ¿no? Entonces, las cosas por las que protestas después no las conviertes en una acción. Y como periodistas yo creo que lo hacemos mal también, porque no estamos explicando esto. Claro, de eso te quería preguntar, Sandro, porque también lo comentaban por el chat, que al final es cierto que la gente tiene que saber lo que tiene que hacer y lo que no. Pero también aquí los periodistas tenemos un poco, o tenéis un poco, de responsabilidad a la hora de decir, por ejemplo, durante la pandemia se vio que constantemente se quería lanzar el mensaje por los medios de comunicación, de las prevenciones, las medidas, vacunación, mascarillas, etcétera, porque al final no dejan de ser los periodistas altavoces de cara, a lo mejor hay gente que no comprende estas cosas. Y esto te lo quería relacionar porque tampoco te quiero robar mucho más tiempo, que en temas, por ejemplo, económicos que controlas bien, y lo comentaba José 1980 por el chat, tú como una persona que has escrito muchísimo acerca de periodismo económico, primero, ¿cómo ves que el periodismo tiene que presentar temas que son realmente escabrosos hoy en día, como por ejemplo criptomonedas, etcétera, que son temas muy peliagudos a la hora de presentárselo a un público general, porque alguien a lo mejor que no tenga nada que ver con este mundo no entiende qué es esto, por lo tanto el periodista tiene como una doble responsabilidad, y luego también que estamos hablando de cosas que a lo mejor se puede quedar un puff. Pero, ¿cómo lo encaras tú desde una perspectiva profesional? El tema de las criptomonedas yo tengo clarísimo desde el primer momento que era especulativo. Ujú, claro. Y te explico por qué. Yo tenía criptomonedas hace muchísimos años cuando se crearon y las utilizaba porque en aquella época un Bitcoin valía 0,3 euros, Ujú, 0,3 dólares. Y se utilizaban porque, bueno, los que somos de mi generación hemos experimentado con estas cosas, ¿no? Con Napster, con el Explorer, que ya no existe, y todo esto, ¿no? Altavista era el primer navegador que usábamos y eso. Entonces yo tengo la suerte de estar entre dos generaciones muy diferentes, la de mis padres y la tuya. sí. Entonces yo he visto, he usado, he tocado, he visto, he experimentado teléfonos con el cable enganchado a la pared. He visto televisores que tienen culo y los he visto con mando, sin mando, en blanco y negro, en color. Vosotros eso no lo habéis visto. Y mis abuelos no han visto
los teléfonos móviles que llevamos ahora, que son más potentes que cualquier computadora que hubiera en el mundo cuando ellos tenían una edad avanzada y sabían lo que era un ordenador. Entonces, desde mi punto de vista, sí que he tenido la suerte de, por ejemplo, poder ver lo que era Bitcoin en sus orígenes. Y efectivamente era una moneda de cambio que estaba soportada por una nueva tecnología que luego a la que han ido accediendo las grandes instituciones financieras para utilizar ese modelo de pago, que es el blockchain, ¿no? Que ahora se usa en multitud de cosas, certificación de documentos, muchísimas cosas. Lo que no contamos es que para hacer un Bitcoin necesitas mucha energía. Claro. Por tanto, toda esta visión psicológica y toda esta visión que se tiene de que las monedas, como te ahorras el papel y la tinta, son ecológicamente, ¿no es? Mentira. Pero nadie lo cuenta. Como nadie cuenta que para hacer una batería de Tesla, de un coche de Tesla, hay que destrozar islas en el Pacífico para sacar la materia prima que necesita para hacer las baterías. Y luego nadie te está diciendo qué coño va a pasar con esa batería cuando pierda su vida útil. Entonces, el problema que tenemos los periodistas es que nuestra audiencia está centrada en una visión muy cortoplacista de las cosas. Ahora la moda es el coche eléctrico. Pues yo quiero comprarme el mejor, el Tesla. Pero no te das cuenta al analizar si la batería de ese coche, cómo se produce, Claro. y qué va a pasar después con esa batería. Pero como los líderes nos dicen que lo que hay que hacer es la transición energética y que el coche eléctrico es lo que te va a solucionar todos los problemas, volvemos a lo de antes. Confías en que el líder te está diciendo lo que hay que hacer. Desenchufa el iPad de la red eléctrica. Cuando con un poquito de estudio te das cuenta que a lo mejor para ti no es viable tener un coche eléctrico. Pero esto son cosas que tiene. Yo creo que esto es un problema mucho más profundo. Yo creo que es que el sistema educativo no te está enseñando a cómo te tienes que informar. Cuando yo estudiaba había 3 medios de comunicación y a través de ellos te informaba El País, el ABC, El Mundo, más la televisión española. Ahora hay multitud de información, multitud de canales, multitud de plataformas. Pero en los colegios no se está enseñando a los niños cómo se tienen que informar. Y no lo digo por el tema de la información falsa, sino por una cuestión puramente de conocimiento de cómo tienes que cultivarte. Y lo mismo sucede con todo el tema de las cuestiones relacionadas con el cambio climático. Aquí en los colegios no les están enseñando a los niños a vivir con una temperatura que será normal a 40 grados. El invierno en Sevilla, dentro de unos años, 40 grados será la temperatura fresquita. Entonces, cuando juntas todo, es verdad que los periodistas tenemos esa función de explicarlo. Pero es que los líderes no nos dan esa opción. Es decir, no lideran. Los periodistas, evidentemente, tenemos que liderar de una manera. Pero de nada sirve que yo publique un artículo de Tesla de cómo está destrozando las islas del Pacífico, que son paraísos, para sacar el componente mineral que necesitan para las baterías eléctricas, si después llegas aquí a Sevilla y toda la campaña de promoción del coche eléctrico oscurece toda esa parte. Claro. Entonces, si yo pongo ese artículo en alguno de mis medios, la gente me va a ver que yo estoy en contra del coche eléctrico, cuando no es así. Lo que estás diciendo a la persona cómo tiene que darle la información para que él tome la decisión. Los periodistas no estamos para crear opinión, ni para llevar a la gente hacia un camino. Estamos para ofrecerles la información que necesita para que ellos tomen una decisión.
Entonces yo a lo mejor, como estoy continuamente informándome, puedo tomar decisiones por mí mismo de desenchufar el iPad, porque soy consciente de que eso hace más que ir a una manifestación o, o que otras medidas que te da tu ayuntamiento local para el ahorro energético, ¿no? Entonces eso yo creo que ahí siempre va a haber una brecha. Ujú. Insisto, nosotros tenemos que dar la información para que la gente tome sus decisiones. El problema es que el público también nos ve como parte como parte del contexto. Ujú. Por lo tanto, es muy probable que no se fíen de que a lo mejor es conveniente que quites el enchufe de la pared. Y ya la última, porque hablando de información, y esto también lo hemos comentado muchas veces por este canal, hay opiniones para todos los gustos, pero ¿crees que en España a lo mejor se subestima lo que es la información internacional? Es verdad que en los últimos tiempos parece que está cambiando un poco, ¿no? Con la aparición de personas que se encuentran en otros países y aprovechan sus canales de comunicación para informar, pero como que todavía parece que está muy alejado de la gente, que tiene que haber una guerra en Ucrania para que empecemos a hablar de el gas de dónde procede, los líderes mundiales, etcétera. ¿Eso cómo lo has vivido? Porque también te lo quería preguntar y así enlazo dos cosas, porque tú, por ejemplo, cubriste las últimas elecciones norteamericanas en el año 2020 y ahí es verdad que en España hubo un eco mediático muy importante y es una cuestión no meramente, pero muy de periodismo internacional. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo he cubierto por lo menos, Ujú. a ver, Bush, Obama, sí, he cubierto varias Sí, presidencias. Eh, la información internacional, bueno, es que lo que más le interesa a la gente es la información de su barrio, claro. de su ciudad, y de ahí pasas a la nacional y la internacional es puntual en el sentido de lo que tú has dicho, ¿no? Si hay una guerra, pues te interesas por la guerra. Si esa guerra dura 3 meses y afecta a tu bolsillo, pues entonces estarás 3 meses siguiendo la guerra, ¿vale? Pero lo de Afganistán, acuérdate cómo desapareció, ¿no? Retirada de Afganistán, todo el mundo hablando en verano. Se Sí. retiraron y desapareció. Eso pasa en todos lados. Eso no es solo en España. Al lector americano le interesa lo que pasa en su casa. Al lector de Nueva York, ¿vale? Al lector de Madrid le interesa lo que pasa en Madrid. Y lo que pasa fuera, si tiene alguna consecuencia en su vida normal. Ahora Ucrania es relevante por la inflación, por el precio de la Claro. energía. Al principio de la guerra era porque a lo mejor podían llegar aquí refugiados. De los refugiados ya nadie habla. Ujú. O sea que dentro de un mismo conflicto, que tiene el mismo origen y tiene el mismo desenlace, ya varía el interés de la población, del lector, en función de cómo cree que le va a afectar. Al principio del conflicto, la gente estaba muy interesada o preocupada por el tema de los refugiados, en función de dónde viviera. Lo mismo que pasaba con Afganistán. Avalancha de refugiados, no sé qué. ¿Cómo lo van a gestionar? 3 meses después nadie habla de los refugiados, porque lo que nos interesa es la economía. Y si de repente baja el precio de la energía y la inflación se modera, dentro de unos meses nadie estará hablando de la guerra de Ucrania. Salvo que haya un debate interno porque hay que incrementar el gasto militar y Ujú. entonces nos van a quitar de la sanidad. Entonces ya, de nuevo, en el mismo tema, mismo conflicto, mismo origen, mismas circunstancias, lo que cambia el interés hacia lo que verdaderamente te afecta. Entonces, entre un ucraniano refugiado que va a Polonia y un boquete en la puerta de tu casa que no te la arregla, ¿tú a quién crees que es lo que va a leer el lector de un Claro. medio local? Eso, el boquete. Y por eso te decía al principio, lo de que se idealiza el periodismo de corresponsal. Es mucho más importante la labor que hacen los medios locales y hiperlocales
que la información que hace un corresponsal llamado Sandro Pozzi para El País o para La Sexta desde Nueva York. Queda muy chulo, pero es mucho más relevante lo que hace cualquier periodista local aquí en Sevilla, en Madrid, en Dos Hermanas, en Mairena de Alcor o en Ayamonte. Y te diría que hasta más arriesgado, porque se tienen que enfrentar a sus propios dirigentes locales y a sus propios vecinos en determinado tipo de información que cubren. Y es curioso porque como corresponsal en Nueva York y en Estados Unidos hacía información hiperlocal de lo que sucedía allí, que nunca hubiera escrito aquí. Y una de las cosas que a mí sí que me gustaría hacer cuando tenga tiempo es hacer historias de aquí como las que yo hacía allí a 10.000 kilómetros y que por algún motivo interesaban. Pero hay historias locales muy bonitas de Sevilla o de Córdoba que sin embargo no tienen ningún hueco en la prensa de Madrid. Hay exposiciones en Nueva York que son equivalentes a las que pueden hacer aquí en Sevilla, que no tienen eco en las páginas de cultura del País en Madrid o del ABC. Y eso es una incógnita. Es verdad que Nueva York tiene un atractivo. Hay otras exposiciones que se hacen en Texas que no tienen ningún interés para los medios españoles. Una de las mayores colecciones del mundo de arte hispánico están en Texas. Sin embargo, lo primero que pensamos es en el MoMA y en el Metropolitan, ¿no? Porque a lo mejor hay un cuadro. Y ya pensamos que... Entonces, un poco, ahí yo creo que también un poco no es la culpa del periodista, yo creo que es un poco la culpa de los editores, de cómo hacen la selección ellos. Pero bueno, la harán en base a algunos criterios, ¿no? Objetivos. Claro. Entonces, hay que fiarse de tu jefe también, de por qué piensa que una exposición en Nueva York es más importante que en Texas. A lo mejor muchas veces es porque genera más clics. Claro. O Y otras sí. porque evidentemente un turista no va a ir a Texas, va a ir a Nueva York. Entonces le dan la información a esa persona que potencialmente va a ir a Nueva York para que sepa que en esa exposición hay algo. Pero a mí siempre me ha fascinado el interés que hay en el mundo por las nevadas en Nueva York en invierno, cuando hace frío, y por las olas de calor en Nueva York en verano, cuando hace calor. Si fuera al revés, lo Ya, entendería. claro. Pero una nevada en Nueva York siempre nieva en invierno. Entonces, y no entiendo por qué una nevada en Milán no es relevante para un medio español. Cuando a lo Claro. mejor hay mucha más gente que va a Milán que a Nueva York. Pero bueno. Claro, eso está muy relacionado, ¿no?, con lo que son las noticias. El otro día, por ejemplo, con Juan Carlos González, compañero de Neutral, pues hablábamos en el hecho de la importancia de que a la hora de construir la agenda setting, es verdad que lo que más llama, digamos, al público y lo que más interesa son casi las noticias negativas. Hablamos de economía, hablamos de guerra, hablamos de tal, que eso al final ocupa mucho espacio en los medios de comunicación, pero que también habría que dar cabida, ¿no?, a otro tipo de historias, también noticias positivas, optimistas, porque al final los medios un poco también marcan un poco la temperatura de la sociedad y como esto ya sí que es para terminar. Durante la pandemia hubo una saturación muy importante, ¿no?, de información cada día, que esto ha afectado mucho psicológicamente incluso tanto a los profesionales como también a la población, porque evidentemente poner la televisión cada día o las redes sociales y escuchar constantemente lo que estaba ocurriendo, pues hay gente a la que le llegó a mermar, y eso también lo estamos viendo hoy en día. ¿Tú eso cómo Bueno, lo pero eso era encaras? un evento excepcional. Claro, Entonces pero la hoy en día gente también siempre... ocurre con la guerra de Ucrania, de que pones la tele y hablamos de inflación, hablamos de guerra, hablamos de tal, y no se habla a lo mejor de que estamos saliendo poco a poco de la pandemia, ¿no crees? Sí, pero es que estás hablando de eventos muy excepcionales. Y claro que es agotador, pero si vas a la playa o a la montaña en fin de semana, verás que nadie tiene un periódico en la mano. Ya, Y seguramente si están viendo el teléfono móvil no es para leer un artículo en el ABC o en El Mundo, es para ver a alguien que ha colgado algo en Instagram, un vídeo gracioso o lo que sea. Y si tú vas por la calle y le preguntas a alguien, oye, ¿me puedes enseñar lo que estás viendo en el móvil? Te sí. llevarás una sorpresa. Entonces yo creo que la saturación es porque el público en un momento muy determinado necesita saber qué está pasando. Entonces se sobreinforma muchas veces.
Y a mí, sinceramente, me satura mucho ver eh, los portales de los medios de comunicación. Hay 10.000 millones de noticias. Es un horror. O sea, tú haces el scroll en cualquier teléfono de web de muchísima información. Yo creo que hemos perdido la capacidad de apostar por los temas. Ujú. Antes, cuando se hacía el periodismo en papel, tenías un espacio limitado y tenías que segmentar la página en función de la relevancia que tú querías darle, que tú veías que tenía ese tema y que querías darle, evidentemente, porque hay temas propios que tú tienes que darle esa relevancia, ¿no? Porque crees que es importante para el lector. Eh, Eso en el momento que se pierde el papel y Internet se convierte en un cajón desastre en el que cabe todo. Claro. Entonces ya como periodista y como editor pierdes esa capacidad de apostar por los temas. Lógico. Y, 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 y lo metes todo en ese gazpacho que se llama Internet, ¿no? Y luego toda la información que tú ves, y por eso yo creo que tiene tanto éxito la televisión como formato, siempre lo ha tenido, es que la gente tiene una horquilla de atención muy pequeña, son 10-15 segundos. Por eso Instagram y TikTok funcionan tan bien. Ujú. Porque tú ves el vídeo, 5 segundos, y si no te interesa, pasas a otro. Si tú tienes que hacer un scroll durante 40.000 segundos de la home de un medio de comunicación, nunca vas a llegar al Justo. final. Y a lo mejor el contenido que te interesa está abajo del todo, ¿no? Entonces yo creo que al final es una cuestión de apostar. Es curioso porque todo esto sucede en la edad de oro del contenido. O sea, nunca ha habido un momento más brillante para los creadores de contenido que este, porque Claro. puedes producir a muy bajo precio, tienes acceso a un montón de cosas. Sin embargo, hay tanto que satura, ¿no? Entiendo lo que tú dices de la saturación. A mí me satura. Y yo, de hecho, utilizo la cuenta mía de Twitter en ese sentido para segmentar y dar lo que creo que en ese momento es importante. Si tuviera estructura, me gustaría hacerlo mejor, pero, pero yo creo que no trataría de no hacer un medio de comunicación con tanta información. Ujú. Y sobre todo, creo que me centraría mucho en información hiperlocal, porque al final el periodismo es un servicio público. Yo no lo veo como un poder. Dicen que somos el cuarto poder. Para empezar, no podemos ser cuarto poder cuando la gente no gana ni 1.000 euros y no es financieramente independiente. Y si tus periodistas no son financieramente independientes, no puedes ser el medio. Por lo tanto, ya ahí, ya el cuarto poder, ya eso me chirría. Yo creo que somos algo que estamos al margen de los tres poderes y somos un servicio público. Y tenemos que hacer ese servicio lo mejor posible. Que además tenemos la opción de investigar y denunciar cosas que hacen los otros tres poderes. Eso es una fuerza que tenemos como prensa en general. Pero la función principal del periodista es un servicio público. No vivimos en un país corrupto en el que tengamos que estar denunciando continuamente cosas que se hacen mal, ¿no? Claro. Tenemos la suerte de vivir en una democracia estable y tal. Entonces ahí podríamos contar muchas historias. El problema es cómo las financias, la cobertura de esas historias, porque necesitas un periodista trabajando en ellas y que gane, que llegue al final de mes, y sobre todo cómo creas el interés para salir de todo ese ruido, ¿no? Que te Lógico. crea la Ujú. pandemia, la guerra de Ucrania, el enfrentamiento político. Y sí, es curioso, es el mejor momento para hacer contenido, pero la gente prefiere ver Netflix y Disney Plus. Y, y yo entiendo por qué, porque la gente está cansada. Claro. Entonces cuando llega a su casa es más cómodo sentarte delante de la tele y ver Mandalorian. Lógico. Y me parece fenomenal, o sea, es que la gente también tiene que tener su tiempo de asueto y de relax. Lógico.
Pero ahí es un momento complicado, curioso, ¿no? Mm. Pues Sandro, te quiero agradecer este rato de charla. Espero que hayas estado cómodo, tratando un poco Sí, sí. tus visiones, tu trayectoria, que siempre es bueno no hablar La con... calidad de la imagen, pero no No, ha no. salido bien. No te Lo experimento. preocupes porque además esta es un poco la magia de Twitch, de poder hablar con gente que a lo mejor vemos en los medios de comunicación, pero realmente hay personas que quieren escucharte, ¿no? De una forma más tendida, más calmada. Ya dicen por el chat muchas gracias. Y nada, espero que hayas estado cómodo, haya sido un placer charlar contigo. Venga, un abrazo, te lo veía desde hacía tiempo. Sí, no te ¿Eh? preocupes. Venga, Un abrazo, cuidaros. Sandro. Hasta luego. Chao.